Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paula Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, con la temática titulada Sesión 1, Marco Legal en Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra experta líder de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Quien nos acompañará durante este evento, ingeniera Erika, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Hola, buenos días para todos, qué rico saludarlos hoy martes 11 de marzo, siendo las 8:02 de la mañana, empezando esta comunidad de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con este tema tan interesante que es el marco legal. Entonces, pues bueno, bienvenidos sean todos ustedes, ya somos 235 asistentes y vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Así es, ingeniera, muchas gracias. Iniciamos con el sondeo. Le recordamos que realizaremos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo conocer los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Comencemos con la primera pregunta. La norma que reglamenta la investigación de accidentes de trabajo en Colombia es A. Resolución 1401 del 2007, B. Decreto 1072 del 2015, C. Ley 9 de 1979. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Bueno, mientras van respondiendo, un saludo para Daniel Ortiz que nos acompaña, Jairo Hernán, hola Jairo Hernán, qué bueno saludarte, qué rico que nos acompañes, Carlos Andrés Valencia, Argenis Fernández, buenos días para todos ustedes, ya somos 278 asistentes, bienvenidos. Son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Resolución 1401 del 2007, 66%. B. Decreto 1072 del 2015, 28%. C. Ley 9 de 1979, 6%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Según la resolución 1401 del 2007, se deben investigar todos los A. Incidentes y accidentes. B. Accidentes graves. C. Accidentes fatales. 15 segundos para conocer los resultados de esta segunda pregunta. ¿Quién más nos saluda por acá? Tatiana María, hola Tatiana, Olga Marcela Torres. Buenos días del departamento del Caquetá. Uy, qué bueno, un saludo para Caquetá. María Elizabeth nos saluda desde Mocoa, Putumayo. Qué bueno, un saludo para la gente de Putumayo, un abrazo, increíble ciudad, increíble tierra. Muchísimas gracias por tu saludo, María Elizabeth. Qué bueno que nos acompañes. Son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Incidentes y accidentes, 99%. B. Accidentes graves, 1%. C. Accidentes fatales, 0%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La firma de la investigación de accidente de trabajo debe ser por un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo cuando se presenten. A. Incidentes y accidentes leves. B. Accidentes graves y fatales. C. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para conocer los resultados de esta tercera y última pregunta. Estos son los resultados de la tercera pregunta.
A, incidentes y accidentes leves, 18%. B, accidentes graves y fatales, 71%. C, ninguna de las anteriores, 11%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la ingeniera Erika. Gracias, mi Pau. Bueno que hayan participado en este sondeo y miren que llevamos como 5 años, 6 años en este proceso y todavía hay algunos vacíos. Obviamente llega gente nueva que de pronto no maneja algún argumento legal o algún tema de los sectores en los que trabajamos y está aprendiendo o acaba de empezar en este mundo de la seguridad en el trabajo. Entonces, bueno, la idea es hoy en el sondeo final poder dejar unas respuestas súper contundentes para que pues tengamos claridad sobre el escenario. Por acá nos saluda Juan Andrés desde la ciudad de la eterna primavera, Medellín. Muy buenos días, Juan Andrés, Claudia Patricia, Jennifer Daniela, Marianela. Y nos saluda también Freddy Alexander, me dice, hola, profe. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Bueno, buenos días para todos nuevamente. Y como les decía, ya somos 336 asistentes y pues arranquemos con lo que nos corresponde el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Definir criterios prácticos para identificar y analizar el marco legal relacionado con la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Fíjense que la pregunta número 1 me llama la atención, que la norma que reglamenta la investigación de incidentes y accidentes, el 66% contestó resolución 1401 y el 22% contestó que el decreto 1072. Entonces, fíjense que de los 346 participantes, el 22% contestó que el decreto 1072, lo que implica que hay que reforzar un poco ese proceso porque pues tenemos que poder identificar y analizar ese marco legal y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy en este objetivo. Así como validar la normatividad vigente, estructurar el cumplimiento legal, cómo lo voy a cumplir bajo esta conferencia que tenemos y analizar responsabilidades del cumplimiento legal, que es algo que me preguntan mucho. Bueno, ¿y qué pasa si yo no entrego la investigación? ¿Qué pasa si yo no hago la investigación? Etcétera, etcétera. Entonces vamos a resolverlo el día de hoy. Entonces, para aquellos que tienen la duda con la pregunta número 1, para poderles recordar, por favor, lo tengamos en el radar, es la resolución 1401 del 2007 que reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Cuando hablamos del decreto 1072, el decreto 1072 dice, se deben investigar los incidentes y accidentes, se debe llevar control de indicadores de accidentes, claro que sí, pero la norma que reglamenta la investigación y le da una estructura es la resolución 1401, o sea que el 66% tiene claro este esquema legal como tal. Entonces vamos al final del sondeo a contestar. La respuesta correcta es A, resolución 1401 es la que reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. En esta resolución había una definición de accidente de trabajo, la cual fue actualizada en la ley 1562 del 2012, que en el artículo 3 nos define qué es un accidente de trabajo y es con lo que estamos trabajando hoy en día y ya lo vamos a ir desarrollando, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice la resolución 1401 para reforzar un poco a este porcentaje de la 1072 que tenía la duda y los que hablaron de la ley 9 del 79? Entonces, la resolución 1401 establece las obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación ¿de qué? De incidentes y de accidentes de trabajo. Aquí no establece si son accidentes graves, fatales, leves, dice todos los incidentes y los accidentes de trabajo. En la conferencia del año pasado relacionada con este tema, todos los años tenemos temas no iguales, pero sí muy similares y tratamos de hacer conferencias diferentes para que no repitamos como la misma temática. Pero el año pasado, en aspectos básicos de la investigación de accidentes de trabajo, se llamaba así la conferencia, nos preguntaban cuál era la diferencia entre un incidente y un accidente en cuanto a investigación. ¿Cómo investigo un incidente? ¿Cómo investigo un accidente? Entonces, lo que nos dice la resolución 1401 es establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes. ¿Eso qué significa? Que ante el marco normativo estoy en la obligación de investigar los incidentes y los accidentes bajo la misma estructura como tal, ¿ok? ¿Y qué es lo que a qué nos lleva esto? Pues identificar las causas, hechos y situaciones que lo han generado. Fíjense que la norma no habla de buscar el culpable o responsables, habla de identificar causas, hechos y situaciones que lo han generado. ¿Para qué? Para implementar medidas correctivas y preventivas encaminadas a eliminar o minimizar la condición de riesgo y evitar su recurrencia. Fíjense que aquí hay algo interesante que no habíamos analizado en conferencias anteriores y es evitar su recurrencia.
¿Qué significa esto? Erika, tuve un accidente, vamos a hablar de un sector muy común que es el sector construcción, donde uno de los accidentes más comunes es lesiones a nivel, laceraciones a nivel de las manos por no usar guantes o las lesiones a nivel de herida con puntillas por las obras con la madera, con las puntillas, etcétera. ¿Qué es lo que me está diciendo la norma? Evitar su recurrencia. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo tengo una obra y en la obra tengo un accidente con puntillas en el mes de enero, no debería en el mes de febrero, marzo, abril repetirse ese accidente porque mire que la norma dice evitar su recurrencia. Entonces, yo con un accidente que tuve debo tomar las acciones correctivas y preventivas amplias y suficientes para evitar la recurrencia. Podríamos decir entonces que si yo tengo un historial de frecuencia asociado a la misma condición de accidente, significa que mis controles no están siendo efectivos, por lo tanto no estoy dando cumplimiento al marco legal y eso podría traer una condición de agravante en un proceso legal contra la compañía. Entonces, para que lo tengan en el radar. ¿Y a quién le aplica? A empleadores públicos, privados, trabajadores dependientes, independientes, contrato civil, contrato administrativo, organizaciones de la cooperativa, agremiaciones, asociaciones, todas las personas que afilian a sus trabajadores independientes al sistema de seguridad y salud integral. ¿Eso qué significa? Nos aplica a todo el mundo. A todas las personas que tengamos un contrato, que tengamos un vínculo, que tengamos una subordinación, que tengamos una condición contractual verbal o escrita, comercial, bueno, como lo menciona la resolución, nos aplica. Entonces, vamos a ir analizando punto a punto estos dos conceptos que estamos viendo acá en cuanto a aplicación y el objeto que nos corresponde con esta resolución. Ahora, ¿qué nos dice la ley 1562 con relación a qué es un accidente de trabajo? Vamos a desglosarlo en estos 5 aspectos que estaremos analizando en el transcurso de la conferencia. 1. Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Aquí tenemos una condición de causa o con ocasión. Me gustaría preguntarles si recuerdan en las conferencias que ha dado el ministerio a través del doctor Ayala o en las conferencias que hemos tenido con el doctor Palomino, a qué hacemos relación a por causa o con ocasión, ¿ok? Para que lo vayamos resolviendo en el escenario. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que también es accidente de trabajo durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Que también es un accidente de trabajo el traslado de que pase algo durante el traslado de los trabajadores a su residencia si la empresa suministra el transporte. También lo que tiene que ver con accidente si está en el ejercicio de la función sindical y también en ejecución de actividades recreativas o deportivas. Vamos a desglosar un poquito este escenario. Entonces, dice durante la ejecución de órdenes del empleador. Entonces, yo trabajo de 7 a 5, a las 5 salí de la empresa, pero mi jefe me dijo, oye, tienes que pasar por la oficina de tal entidad a dejar estos documentos como tal para que mañana puedan generar la facturación. Estoy inventando, ¿ok? Yo ya salí de mi horario laboral, pero estoy bajo una orden de mi empleador cumpliendo una función para la organización. Significa que si de 5 salgo a las 5 y a las 5:30 tengo un accidente bajo esas órdenes del empleador, se consideraría accidente de trabajo. Ahora, si yo como empleador lo envío a comprarme, me estoy inventando, es que tienes que comprarme los dulces del Día de la Mujer para mañana celebrar el Día de la Mujer en la oficina, ¿sería accidente de trabajo o no sería accidente de trabajo? Ojo, ahí dice que está bajo órdenes del empleador, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Pero ojo que aquí hay algo importante desde el punto de vista jurídico y que es discutible y obviamente eso no lo voy a poner yo acá sobre la mesa porque pues no soy abogada, pero sería un buen punto para discutirlo tal vez en un conversatorio que tengamos con el doctor Palomino en estas comunidades de expertos que a veces nos convocan a los 4 o 5 expertos en positiva. Y es cuando uno está cumpliendo una función para la empresa. Me explico. Yo voy a pagar un recibo de la luz y me accidento fuera del horario laboral y fuera de las instalaciones de la empresa, estoy cumpliendo una función de mi jefe para el funcionamiento de la empresa, que es el pago de recibo de la luz, ¿ok? Eso consideraría accidente de trabajo. Pero si el recibo de la luz es de mi casa, no de la empresa, ahí entraría una tela de juicio en si es accidente de trabajo o no.
porque está bajo órdenes del empleador, es cierto, fuera del lugar de trabajo y fuera del horario laboral, pero no está cumpliendo una función para el objeto, para la compañía. Entonces ahí entraría una discusión jurídica en si sería una responsabilidad civil porque yo lo mandé a hacer una actividad personal que no tiene nada que ver con la empresa, aunque soy su jefe. Entonces ahí entraría un conflicto jurídico que vuelvo y les digo, no vamos a resolver acá, pero sería un buen punto para desarrollar en el ejercicio de esta comunidad que vamos a tener en las investigaciones de accidentes de trabajo. Entonces ahí les vamos a resolver esa inquietud, pero por ahora vamos a desarrollarlo en el escenario que estamos planteando, y es que voy a pagar el recibo de la luz de la empresa fuera del horario laboral y del trabajo, sería accidente de trabajo, ¿ok? Traslado. Yo tengo un bus que le suministro, voy a poner un ejemplo, nosotros tenemos una obra en Bosa, en Bogotá, y la empresa recoge a todo el personal desde la 170 y los lleva hasta la obra, y de la obra hasta la 170 haciendo el recorrido por todo Bogotá. En ese orden de ideas, si en el carro en el que yo suministré, la ruta que yo estoy suministrando, tenemos un accidente, obvio, sería un accidente de tránsito porque estamos en un vehículo, eso es claro. Pero el debido proceso implica que hay que hacer una investigación porque sería un accidente de trabajo porque el trabajador está en un vehículo suministrado por la empresa. ¿Claro hasta ahí? Pero ¿qué pasa si yo vivo, por ejemplo, en Chía? ¿Cierto? Y de Chía tengo que coger una flota hasta la 170 para coger la ruta. Si yo me accidento en el trayecto de Chía hasta la 170 en una flota de transporte público, no sería accidente de trabajo, porque aunque yo voy hacia el lugar donde me van a recoger, no implica que esté laborando o ejerciendo órdenes del empleador. Entonces, ojo con eso. Muy interesante el punto. Si tienen dudas, me preguntan en el chat. Ya saben que estamos en directo y puedo aclarar sus inquietudes. Durante la función sindical, es decir, me voy a hacer una reunión del sindicato de la empresa, estoy en esa función, tengo un accidente, perfecto, accidente de trabajo. Y las actividades deportivas, entonces vamos a organizar el campeonato interfútbol, interclubes, inter no sé qué de la empresa, vamos a participar con las diferentes agremiaciones. Jugando ese partido de fútbol me lesiono un tobillo, es un accidente de trabajo. Entonces, por eso siempre hay que reportarle a la ARL estas condiciones o estas situaciones que tengamos de eventos deportivos, traslados sindicales, etcétera, eventos sindicales o algo, porque la ARL debe estar enterada en qué momento esta persona sale de su lugar de trabajo para ir a una actividad extra laboral, por decirlo así, pero que hace parte de las funciones de la compañía. ¿Claros hasta ahí? Vamos a ver, uy, hay muchas preguntas, ya somos 480 asistentes, me encanta que haya tanta participación de todos ustedes en esta conferencia. Vamos a ver si hay preguntas. Vivian, hola Vivian, espero que seas Vivian, mi chinita de nuestra obra en Cali. Un saludo para ti, mi niña. Ocurre durante una actividad no habitual ni relacionada directamente con el trabajo para que el contratado, por ende, de su entorno laboral. Muy bien, muchas gracias por la participación. Cuando me hablas, Vivian, dice con ocasión. Muchas gracias, Vivian. Si el empleado, Willy Martínez, si el empleado se va a una reunión sindical pero no informa a la empresa que él se va para la reunión. Muy importante pregunta, Willy. En el marco legal, si tú vas a ejercer una función sindical o vas a hacer una actividad deportiva o algo, siempre debes informarle a la empresa para que la empresa informe a la ARL. Eso es como cuando pasa un accidente de trabajo en la obra o en la oficina, me resbalo, me caigo, pero como no me dolió, no digo nada. Entonces no reporto, pero al otro día estoy cojeando y me duele y entonces al otro día ya no puedo caminar, entonces a los 4 días vengo a decir, ay, fue que yo me caí hace 4 días y ahí es donde vengo a reportar. Entonces, ojo con eso, es importante siempre estarle avisando a la empresa. La empresa puede argumentar, no se me informó de la actividad sindical, no lo podría considerar como accidente de trabajo, sería, digamos, como un debido proceso, pero tiene unas implicaciones jurídicas de fondo que él pueda demostrar que sí estaba en una actividad sindical y pues obviamente tendría que considerarse como accidente de trabajo. Entonces, ahí hay una delgada línea entre informar o no informar y el tema de elemento probatorio y todo el proceso jurídico que esto implica, ¿ok? Por acá me pregunta Verónica Borges. En la hora de almuerzo, jugando fútbol de la empresa, ¿se considera accidente de trabajo? Buen punto. Muchas gracias por tu pregunta, Verónica. Mira lo que está diciendo Verónica. Estoy en la hora del almuerzo y nos ponemos a jugar fútbol. Ojo, la hora del almuerzo implica que tú no estás ejerciendo una función para el empleador. Eso significa que no sería accidente de trabajo porque no estás laborando para el empleador. Pero hay un trasfondo jurídico ahí también. ¿Qué pasa si yo le suministro las instalaciones para el almuerzo? Por ejemplo, pongo un casino o hay una cafetería y se accidenta ahí.
No está laborando para la empresa, está en su hora de almuerzo, pero está dentro de las instalaciones de la empresa. Entonces, ahí es donde también hay una delgada línea entre el debido proceso que seguramente tendremos que resolver a la luz de un experto jurídico y muy seguramente me comprometo con ustedes a que en una conferencia que tenga que ver con investigación de accidente vamos a invitar al doctor Palomino para que él nos acompañe y nos pueda resolver esas dudas jurídicas como tal. En este caso, desde la perspectiva o la experiencia que yo tengo, si es una hora de almuerzo y tú te pones a jugar fútbol como actividad recreativa tuya como tal, no sería accidente de trabajo bajo ese escenario. Pero insisto, pueden haber unos escenarios de fondo asociados a las instalaciones, si la hora está escrita en el reglamento interno de trabajo, bueno, todos esos factores que podemos analizar más a fondo con el doctor Palomino para hoy poder continuar con el escenario, ¿ok? Entonces, muchas gracias por sus preguntas. Ahora, miremos qué nos dice la resolución 1401, que en esta sí hablamos de la parte de accidente grave, porque en la 1562 solo habla de accidente, en la nueva versión de accidente, pero no habla de accidente grave. Dice, aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos como fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito, trauma cráneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de manos, tales como aplastamiento o quemaduras, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Aquí es importante tener en cuenta la definición de accidente de trabajo con respecto a accidente grave para los tiempos que demanda la investigación y el reporte y la investigación que se debe surtir, y lo vamos a ver como tal. Ahora, Erika, pero entonces ya tenemos claro que es accidente, dinos qué es incidente de trabajo. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdida en los procesos. Esto es como casi me caigo, el casi algo. Eso sería el incidente de trabajo. Entonces, vamos con una fotografía. Recuerden que todas las imágenes que nosotros utilizamos aquí en nuestras conferencias son de carácter ilustrativo, educativo y es con el fin de poder dar una mejor perspectiva a los escenarios que vamos a plantear dentro de las conferencias. Esto es una fotografía donde tenemos una obra, hay una excavación y tenemos que pasar por un paso, valga la redundancia, para llegar al frente de trabajo. Claro, hay un análisis de contexto, las condiciones de riesgo, la excavación, el acceso, todas las cosas que ustedes puedan ver en este escenario, no lo vamos no porque no sea importante, sino porque no es el foco al que queremos llegar. Quiero ponerles el siguiente escenario. El trabajador que va con el casco blanco y la chaqueta roja va caminando por esa excavación. En este momento vamos a mirar la fotografía como si él, si ustedes se fijan, él tiene un pie como en el aire porque está intentando dar un paso, ¿ok? ¿Qué pasa si él se resbala y cae sentado en la excavación? No necesariamente que se caiga dentro de la excavación. El solo hecho de que se resbale, se coja del tubo, de la manguera que está ahí y caiga sentado ahí mismo, sin caerse a la excavación. Ustedes lo categorizarían como incidente, accidente o condición de riesgo. ¿Qué creen ustedes? Les voy a ir hablando del escenario para que vayamos pensando. ¿Qué es lo que pasa? Y era una discusión que teníamos con el ingeniero Julio Ricardo, que trabajamos juntos en unos proyectos, y yo le decía, ¿qué pasa si el trabajador en este escenario, la pregunta que les estoy haciendo, se resbala y cae sentado? Entonces me decía parte del equipo con el que estábamos investigando, porque me gusta mucho hacer el análisis de todo esto antes de traerle la conferencia a ustedes para poder tener el debate en vivo. Entonces me decía Julio Ricardo, si él se cae y no le pasó nada, se paró y se fue, pues sería un incidente porque no le pasó nada, ¿ok? En mi concepto, yo digo, independientemente que no le haya pasado nada, él se cayó sentado, yo no sé si tuvo una fisura en el coxis, si pueda tener una lesión que yo no estoy viendo porque él se paró, se sacudió y siguió caminando y no pasó nada. Yo, en este caso, lo reportaría como accidente de trabajo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay esa disyuntura? Esa disyunción ahí, perdón, en que es incidente o es accidente. Pues que en teoría
el único que debe determinar si es accidente o es incidente es a quien tú le reportas, que es tu ARL. Entonces, poníamos el ejemplo de este proyecto y esta compañía a la que nosotros asesoramos, donde decimos, oiga, yo reporté 5 eventos porque son presuntos accidentes. Cuando uno hace el reporte son presuntos porque todavía no están catalogados, pero en el indicador que me entrega anual la ARL me está reportando solo 3 accidentes. ¿Qué significa eso? Que de los 5 reportes que yo hice de mis presuntos accidentes, la ARL solo catalogó 3 como accidentes y los otros 2 no los catalogó como accidentes, sino como incidente. Entonces, ¿a qué llego yo con esta conclusión mientras los voy leyendo? Si es incidente, si es accidente. ¡Wow! Están súper participativos. Ya somos 546 participantes. Me encanta. Vamos a leer lo que dice María Elizabeth. María Elizabeth dice, accidente de trabajo por la condición insegura. Neder, perdón, si después él presenta dolor, al día siguiente se reporta como accidente. Sebastián Colina dice accidente, Fernando Méndez dice accidente, Jimena González dice incidente, Carlos Alberto incidente y Yuri Andrea dice condición de riesgo e incidente. Fíjense lo bueno de estas discusiones. No estoy diciendo que los que digan que es incidente tengan razón o que los que digan que es accidente tengan razón o los que digan que es condición de riesgo no tengan razón. Vamos a resolverlo en este escenario. Todo lo que estamos leyendo de ustedes, lo que yo estoy viendo acá en el chat, tiene una condición de riesgo. Claro, aquí tenemos una condición de riesgo dentro del escenario que el proyecto le presenta al trabajador en este escenario. Perfecto. Ahora, ¿quién determina si es incidente o es accidente? En teoría, sería la ARL. ¿Qué es lo que yo debería hacer en mi recomendación como experta? Repórtelo. ¿Por qué? Porque él se pudo caer sentado, no le pasó nada, siguió trabajando y siguió sin ningún inconveniente. Pero insisto, tú no sabes si él pudo haber tenido una fisura de coxis, puede tener una lesión de pronto antigua de hace mucho tiempo a nivel muscular y con este golpe se le incrementa y puede llegar a generar una lesión a futuro. Estoy proyectando porque no soy médico, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo lo reportaría y haría la respectiva investigación. Yo le daría manejo como incidente como tal, mientras determino si la ARL me lo cataloga como accidente o no. Ojo, yo no puedo determinar esa condición de incidente o accidente porque yo no estoy viendo la lesión. Mire lo que dice la normatividad. Que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica. Vamos a desglosarlo ahí. En esa caída que estamos hablando ni tiene invalidez ni tiene muerte porque pues lo estamos analizando, pero habla de lesión orgánica, perturbación funcional. Hablemos de esas dos. Yo desde el escenario que estoy viendo, si él se cae sentado, yo no puedo ver la lesión orgánica ni puedo ver la perturbación funcional. Lo que decía uno de los asistentes, oiga, y si al otro día está cojeando, ahí tengo una perturbación funcional, no estoy caminando bien por el evento que tuve el día de ayer, entonces reportémoslo. Ok, ¿qué es lo que pasa? Que en teoría, dentro del marco legal, en teoría no, desde el marco legal, yo tengo 2 días para hacer el reporte de ese presunto accidente. Entonces yo podría decir, también está bien, si ustedes lo quieren hacer, hoy se cayó y cayó sentado. No lo voy a reportar, lo manejo como un incidente. Al día siguiente llega cojeando esta persona, ok, perturbación funcional, reporto como accidente de trabajo, también estaría bien. O la persona diría, se cayó sentado, no importa si está cojeando o no, para mí puede haber una secuela, reporto de una vez el accidente. Insisto, puedes hacer el reporte del presunto accidente de trabajo y será la ARL en la investigación o en el diagnóstico médico, cuando lo atienda el médico, etcétera, la que determinará si es incidente o si es accidente. Entonces, en este caso, dejamos este escenario abierto para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y tomar sus propias determinaciones. Porque no es que tengo mucha frecuencia, pero la severidad es baja. Ok, pero si tú no lo reportas y el trabajador nos aparece en 15 días, no, es que yo perdí la movilidad porque yo no reporté y me caí tal cosa y estaríamos haciendo un reporte extemporáneo. Ahora, no estoy diciendo con esto que el señor respiró, reporte, el señor le pasó una paloma por encima, reporte, no. Estoy diciendo que ustedes deben hacer un análisis concienzudo del escenario en el que se está presentando el evento de esta condición de riesgo y determinar si hacen el reporte o no
bajo las condiciones que nosotros aquí estamos dando como soporte, como asesoría, como apoyo, pero la decisión es de ustedes. Fíjense que la posición de dos expertos, Julio Ricardo, que es experto de la comunidad, de estas comunidades de Positiva, también me decía, no, si él se cayó y no pasó nada, siguió trabajando y a los otros días no camina cojo ni le pasó nada, se maneja como incidente. Perfecto, es su posición y está bien. En mi caso, oiga, no, yo no estoy segura, qué tal que algo pase a futuro, ya me han pasado otros casos de posibles demandas a futuro, etcétera. Yo prefiero reportar, así se me dispara el indicador de frecuencia, pero en la investigación y en el diagnóstico del ARL del médico determinaremos si es incidente o accidente. En los dos casos, las dos posiciones son válidas. Lo importante es que sean demostrables, sustentables en el tiempo y evidenciables, obviamente. ¿Listo? Ok, muchas gracias por participar. Muchos comentarios. Qué bueno, 571. Me dice, buen día. ¿Cuánto tiempo, Brian Alexis, cuánto tiempo tengo para responder? ¿Cuánto tiempo estimado tengo para poder reportarlo a la ARL? Muy buena pregunta. Vamos a analizarlo en el siguiente punto. Entonces, dentro de la investigación, según lo que me dice la resolución 1401, yo tengo que investigar tanto los incidentes como accidentes. Y el objeto es prevenir la repetición. Fíjense que la norma te está obligando a hacer evitación, en el caso de que decía evitar, y de prevenir. Si tú no demuestras prevención a través de los procesos de investigación de accidentes de trabajo, significa que estás actuando de alguna manera negligentemente ante el escenario porque se te está accidentando la gente todo el tiempo, se cae en la obra, se cae en la oficina, se resbala el piso y tú no estás tomando ninguna condición de ajuste locativa para evitar que la gente se te caiga, pues no estás haciendo prevención, no estás evitando que haya recurrencia. Entonces, importantísimo este proceso. Dentro de la investigación decíamos que el objeto es identificar las causas, tanto básicas como inmediatas. Cuando hablamos de causas básicas son las reales, las que están detrás de los síntomas, y las inmediatas son las que se presentan justamente antes del accidente. Entonces vamos a suponer que el señor, ahora sí, se nos cayó a la excavación, en esa resbalada, en ese pie que él pone, se le desborona el terreno y se cae a la excavación. No pasó, pero quiero ponerles el contexto. Se cae en un ejemplo hipotético, en un caso hipotético se nos cayó. Entonces, ¿cuál sería la causa básica y cuál sería la causa inmediata? Entonces, la causa inmediata está asociada ¿a qué? Al momento. ¿Qué pasó? Bueno, el terreno se les estabilizó, se cayó. Eso es una causa inmediata. Pero ¿cuál es la causa básica? Lo que está detrás. No hay senderos peatonales seguros, los accesos a los centros de trabajo cuando hacen las distribuciones en las obras. Voy a excavar acá y voy a trabajar acá, pero no se planea con interdisciplinaridad ambiental, HCE, director de obra, residente técnico, interventoría, bla, bla, bla. No se programan para decir, bueno, si voy a excavar acá, ¿por dónde voy a poner a la gente a trabajar para que acceda? Entonces, ahí tendríamos una causa básica, que es no suministrar los accesos adecuados para que el personal pueda llegar a su trabajo y se expongan a estas condiciones de riesgos. ¿Estamos claros? Listo. Ahora, también, ¿qué nos dice la norma? Que el aportante debe utilizar una metodología para investigar sus accidentes de trabajo. No dice la norma cuál, no te obliga, es como en la GTC 45 para investigar, para identificación de peligros y evaluación de riesgos. La utilizamos porque es la metodología más usada, que más se acoge a lo que establece el 1072 y todo este escenario, pero no significa que sea obligatoria como la veíamos en la conferencia de la semana pasada, del 4. La quieren buscar, es todo lo que tiene que ver con la parte de sistema de gestión en seguridad en el trabajo en cuanto a la parte de identificación de peligros. Ahora, ¿qué me dice la norma? Debe utilizar una metodología que más se ajuste a sus necesidades. Ok, hay algunas que vamos a desarrollar acá en el escenario, que es árbol de causas, espina de pescado y 5 por qué. En el transcurso de estas investigaciones vamos a analizar un escenario que el año pasado planteábamos como la NTC 3701 y por qué este año no la traemos, entonces lo vamos a analizar. Por ahora vamos a enfocarnos durante estas conferencias en estas 3 metodologías como tal. Ahora, ¿qué más nos obliga la norma? Ya te contesto, Brian, respecto al tiempo. El equipo investigador. También es obligatorio tener un equipo investigador, ¿ok? Entonces, vamos a desglosarlo en 3 escenarios. Si tengo un incidente o accidente, ¿quiénes deben participar como tal? El jefe inmediato, el supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el accidente, el representante del COPAS y el responsable del sistema de gestión. Es decir, en caso de que yo tenga un incidente,
Vamos a suponer que el señor que se resbala en la anterior fotografía era un incidente. Significa que la investigación, el equipo investigador debe ser el jefe de ese señor del que tuvo el incidente, un representante del COPAS y el responsable del sistema de gestión. Pare de contar. Ahora, ¿qué pasa si él se nos cae en esa excavación y se fractura un hueso largo, como dice la resolución 1401? Se consideraría accidente grave. Además de los 3 mencionados anteriormente, debe participar un profesional con licencia, que era la pregunta que hacíamos en el escenario, la pregunta 3, ¿quién debe firmar un accidente grave o fatal? Una persona con licencia. Cuando hay una persona, un profesional con licencia, no una persona porque puede ser técnico o tecnólogo. En este caso, cuando el accidente es grave o mortal, la firma o el responsable de la investigación es el profesional con licencia. Y adicional, debe estar el encargado del diseño de normas y procesos. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un incidente o accidente que no es catalogado como grave, deben haber en el equipo investigador mínimo 3 personas. Pero si el accidente es grave o mortal, deben participar 5 personas. Ahí está el escenario bajo el cual podríamos validar. Ahora, ¿qué es importante que tengan en cuenta? ¿Qué pasa si la investigación como tal es de trabajadores no vinculados mediante un contrato de trabajo? Que era una pregunta que nos hacían, o sea, y el de prestación de servicios, es que el señor viene y me corta acá el césped al conjunto residencial y entonces poda los árboles y tuvo un accidente. Entonces, ¿qué dice la norma? Cuando el accidentado sea un trabajador en misión o un trabajador asociado a una cooperativa o un trabajador independiente, la responsabilidad de la investigación será tanto de la empresa de servicios temporales como la empresa usuaria, de la empresa beneficiaria del servicio trabajador o contratista, según sea el caso. ¿Eso qué significa? Que vamos a poner el escenario que nosotros contratamos en una propiedad horizontal, en el condominio donde ustedes vivan, en el conjunto, en el área donde ustedes habitan de propiedad horizontal, contratan a estas personas por prestación de servicios para que hagan un mantenimiento a la jardinería y hay un accidente con esta persona. Significa que la copropiedad, en este caso la propiedad horizontal, es responsable de la investigación del accidente de trabajo porque está contratando el servicio de esta persona. Ahora, si yo contrato una empresa, de estas empresas de aseo, de jardinería, que son, digamos, como empresas cooperativas o algún tema ahí, las 2 empresas son responsables de la investigación. Vamos a ponerlo en el escenario de las obras civiles, que hay muchos de ustedes que trabajan en obras. La empresa contratante es una constructora y el contratista es un contratista de esta constructora. En este caso, el señor de la excavación se nos cayó. ¿Quién debe hacer la investigación? Claro, el contratista, jefe inmediato de este personaje, esta persona, debe hacer la investigación. Pero también la empresa en la que está contratando la grande debe de alguna manera participar, asesorar, apoyar, hacer acompañamiento porque fue dentro de sus instalaciones. Es una recomendación que yo como experta les haría. ¿Qué tiene el informe? 4 aspectos importantes. Una descripción, cuáles fueron las causas, cuál es el compromiso para evitar y los datos que tienen que ver con la investigación, la firma. Miren que aquí hay algo importante y es firma de la investigación por parte del representante legal. O sea, Erika, explícame eso un poquito más despacio. Yo tengo un equipo investigador, es decir, todos los incidentes y accidentes deben llevar la firma de mínimo de estas 3 personas, más la del representante legal. Ahora, si es un accidente grave o mortal, debe llevar la firma de estas 5 personas más el representante legal, porque la norma me lo obliga o me exige que el representante legal firme todas las investigaciones, tanto de incidentes como de accidentes. Entonces, ténganlo en el radar porque muchas investigaciones encontramos que falta la firma del COPAS y falta la firma del representante legal. Ok, la ley 1572 la dejo como marco teórico porque pues no, por tiempo no alcanzaríamos a detallarla, pero aquí están los objetivos del informe de accidente de trabajo. Algo importante y en primera instancia es dar aviso del evento a las entidades competentes, ARL, EPS, no sé qué. Y el segundo punto que me llama mucho la atención es servir como prueba para la determinación de origen del evento por las instancias competentes, ¿sí? Entonces,
El informe de accidente de trabajo, en este caso aplica para incidente, porque acuérdense que investigar todos los incidentes y accidentes sirve como un elemento probatorio. Entonces, ojo con lo que colocamos en esas investigaciones de incidentes o accidentes, porque obviamente se consideraría un elemento probatorio dentro del proceso en todo el tema legal que pudiéramos llegar a tener, ¿ok? Además de estadísticas, conocer las causas, servir como fundamento para el tema de reserva presupuestal, etcétera, pero digamos que no nos vamos a detallar. Vámonos aquí en la línea de tiempo. Entonces, la pregunta de Brian. De acuerdo al escenario que yo tengo un accidente de trabajo. Vamos a hablar de un accidente normal. No vamos a hablar en este caso de accidente grave o mortal en las primeras 2 fases de la línea de tiempo. En teoría, la norma habla de 2 días hábiles para hacer el reporte. Brian, ahí contesto tu pregunta. El señor de la excavación se cayó sentado. Yo ese día, digamos que fue ayer se cayó sentado y yo no reporté porque pues no le pasó nada y se me enfrió el café. No le pasó nada, no tengo rollo con eso. Pero al otro día, o sea, hoy es martes, ayer lunes, hoy martes, ya son 2 días, yo tengo estos 2 días para reportar a la ARL el presunto accidente de trabajo porque vuelvo y digo, no tendría, claro, si se cayó y se partió la pierna, pues es un accidente, obviamente, porque lo estoy viendo. Pero en el caso de la lesión, perturbación funcional o lesión orgánica que no vemos, pues lo tendríamos que catalogar como presunto en este escenario, ¿ok? Entonces tengo esos 2 días para hacer el reporte. Erika, y si el trabajador no me dijo nada, yo no me di cuenta, yo no vi nada, y por ahí a los 3, 4 días aparece el señor, oiga, que es que yo hace como 8 días me caí y ahora sí me está doliendo, no sé qué, ok. Hay que hacer el reporte porque es importante hacer el reporte. Será un reporte extemporáneo, pero hay que hacerlo. Y en el argumento de la investigación hay que dejar trazabilidad de cuándo reportó el trabajador, porque una de las obligaciones de los trabajadores es reportar las condiciones de salud en las que él llegue a trabajar. Entonces también él tiene una responsabilidad del trabajador. No es que yo no reporté porque no me pareció importante. Pues él también tendrá una responsabilidad en el caso, obviamente, del proceso que se llegara a hablar por este tema del accidente, reportes temporáneos y todo. Entonces, tenemos ahí claro. ¿Listo? Entonces, listo, llamé a la ARL hoy porque él ayer se cayó, no me dijo nada, llamé hoy, listo, lo reporté. Dice la norma, la resolución 1401, que yo tengo 15 días para investigar, pero no dice si son hábiles o son calendario. Y aquí entra una discusión jurídica que hemos tenido en muchas ocasiones. Las ARL como tal lo validan como días calendario. O sea, tengo que investigar en 15 días calendario. Las empresas argumentan que son días hábiles, pero la norma no lo dice. Entonces, ¿qué dice el Código General del Proceso? Si no está especificado el tipo de días, se consideran hábiles. Es decir, bajo el estatuto jurídico, yo tengo 15 días hábiles para hacer la investigación. ¿Por qué? Porque la norma no dice si son hábiles o son calendario. ¿Ok? Ahora, fíjense que en la segunda línea de tiempo dice, la ARL emite concepto en 15 días hábiles. Aquí sí dice que la ARL emite concepto 15 días hábiles después de que a él le llegó la investigación. Ahí sí lo dice, no hay discusión. Pero en el punto anterior, no lo determina, por lo tanto, también se considerarían hábiles por el Código General de Proceso. Ya vamos a ver ahora los que me van a decir, no, pero es que a mí la ARL una vez me dijo que eran 15 días calendario y no sé qué, ya lo vamos a ver. En el punto 3 dice si el accidente mortal, cuando tenemos el accidente mortal, dice que la ARL debe llegar llevar la investigación al ministerio a los siguientes 10 días hábiles posteriores a la emisión del concepto. Es decir, tuve el accidente, yo tengo 15 días hábiles para entregarle a la ARL tiene 15 días hábiles para emitir concepto y luego tiene 10 días hábiles para enviar ese concepto al ministerio cuando el accidente sea mortal como tal, ¿ok? Ahora, ¿qué es importante en el proceso? La divulgación de lecciones aprendidas y la implementación del plan de acción. Ahí no establece tiempo la norma, eso lo establecen ustedes en la respectiva investigación. Erika, pero es que a mí me dicen que en el decreto 1530, que está compilado en el 1072, artículo 22416, tengo que hacer la investigación en los 15 días calendario. Ojo, mire lo que dice el artículo. Cuando el trabajador fallece como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, el empleador deberá adelantar junto con el COPAS, según sea el caso, hoy vigía, dentro de los 15 días
calendario siguientes a la ocurrencia de la muerte. Entonces, vamos despacio. Si el accidente no causa la muerte del trabajador, bajo el Código General de Proceso, la investigación mía tiene 15 días hábiles. Pero si sucede la muerte del trabajador como consecuencia, bajo el estatuto jurídico serían 15 días calendario. Ténganlo muy en cuenta. Ahora, mi sugerencia. Cuando se pueden presentar estas situaciones, para que no entremos en conflicto con la ARL, porque puede pasar, si esto genera un proceso legal y todo el rollo, ustedes saben que en las demandas es que salen por allá las actas o la carta o el correo que salva a alguna de las dos partes o tres partes, dependiendo de cuántos están involucrados. Nosotros siempre tenemos una reunión anual o hay un plan de trabajo anual. Ustedes pueden hacer reuniones con su ARL y dejar por escrito esta condición. Oiga, la norma no me dice que sean hábiles, aquí dice el estatuto esto, en ese orden de ideas, vamos a dejar lo que son 15 días hábiles o calendario y lo dejan por escrito y se evitan un proceso más adelante. Pero ante el estamento jurídico que les estoy mostrando, tendríamos este escenario que estamos planteando acá. Si el accidente no genera muerte del trabajador, tú tienes 15 días hábiles para enviar la investigación, porque la norma no define si son hábiles o calendario, entonces nos acogemos al Código General de Proceso. Pero si el accidente causa la muerte del trabajador, tienes 15 días calendario. ¿Cuál es mi sugerencia? Acójanse, perdón. Y yo desconecté el WhatsApp, no sé qué pasó, discúlpenme por favor, cosas que pasan en vivo. Entonces, ¿qué sucede? Defínanlo ustedes dentro de su sistema de gestión, déjenlo por escrito, acuérdenlo con su ARL, divulguenlo con sus trabajadores y con eso nos blindamos todos, ¿ok? En ese orden de ideas, quedamos listos con ese escenario, ¿ok? Vamos a ver si hay preguntitas por acá. Brian, espero haberte contestado. Elkin Leonardo, cordial saludo. ¿Cuánto tiempo tiene la ARL para comunicar a la empresa si fue catalogado como accidente o incidente de trabajo del presunto? Muy bien. ¿Qué pasa con la ARL? Digamos que tú deberías, dentro del escenario normal del debido proceso, tú reportaste un accidente o un presunto accidente de trabajo, tú debes hacerle seguimiento al caso y pedirle a la ARL que te mande el reporte o el cierre del caso. En el cierre del caso, la ARL te reporta si es un incidente o si es un accidente de trabajo. En ese orden de ideas, es importante que ustedes tengan en cuenta que todo el escenario que ustedes están validando debe quedar trazabilidad, quedar por escrito, quedar soportado. Pero digamos que la ARL tenga como una obligación en tiempo de decirte, oye, ¿cuándo fue el accidente o cuánto fue? Pues nos podríamos emitir a los 15 días hábiles de la ARL, donde emite concepto la ARL de esa investigación como tal y la ARL te va a decir, ¿fue accidente o fue incidente? Bajo este concepto, ¿sí? Pero digamos que tú puedes hacer seguimiento. Hay muchas empresas que esperan hasta el final de año para hacer ¿cómo se llama? La trazabilidad, la certificación de accidentalidad del año, de la siniestralidad. Y entonces tú dices, oye, yo reporté 5, pero me están dando la trazabilidad de 3. Significa que los otros 2 fueron catalogados como incidentes. Entonces, en ese escenario, tú debes llevar la trazabilidad como tal, ¿ok? Ok. Andrea Cárdenas, ¿qué consecuencias o sanciones tiene si se reporta un accidente de forma extemporánea? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y te voy a contar un caso básicamente que nos pasó con un cliente a nosotros, una trabajadora de limpieza de fachada hace algunos años, cuando estaba vigente la resolución 1409, tuvo un accidente de altura, se cayó de un andamio de más o menos 2,50 metros, 3 metros, 2 metros, se cayó. Y la señora era la dueña de la empresa y la que operaba también, y la hija era la administrativa de la empresa. ¿Ok? Por cosas más allá, más acá, más o menos, etcétera, no reportaron la investigación del accidente. O sea, hicieron el reporte del accidente al ARL dentro de los 2 días, pero no hicieron el reporte de la investigación dentro de los 15 días como manda la norma. Ya te voy a poner los 2 escenarios. ¿Qué pasó? El ministerio generó un proceso sancionatorio contra la empresa constructora, tanto la contratista como la constructora, por no haber hecho el reporte de la investigación dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia, tal como lo dice la norma. La empresa contratista grande tuvo el demostrar o tuvo que demostrar hacer gestión diciendo, oiga, ese accidente sí se reportó dentro del tiempo, la investigación era responsabilidad de esta empresa, nosotros le dijimos radique, envíe, no sé qué, y la empresa contratista no lo hizo. Al final la empresa contratista fue sancionada con un monto económico por no haber hecho el reporte de la investigación o por no haber presentado, para que no se me confunda, por no haber presentado la investigación del accidente de trabajo. Ahora,
¿Qué pasa si yo no hago el reporte dentro de los 2 días de ese presunto accidente de trabajo? Todas las cosas que tú incumplas desde el marco normativo tienen una consecuencia jurídica. ¿Qué significa? Que el inspector del Ministerio de Trabajo podrá determinar, oiga, esta persona no reportó a los 2 días, sino reportó al cuarto día. Empiezan a funcionar 2 temas, los atenuantes y los agravantes. Un atenuante del proceso es poder demostrar que el trabajador a usted no le avisó y pues usted no lo pueden obligar a lo imposible, que es un principio en derecho. Yo cómo voy a reportar algo que no sé, y puede demostrarlo, digamos que dentro de un proceso habría un atenuante y eso podría significar que no hay un proceso sancionatorio contra usted. Pero les voy a contar un caso que nos pasó en una empresa de una profesional que ella tuvo una lesión a nivel de rodilla por fuera, o sea, de origen común. En una reunión que nosotros tuvimos, ella me dijo, no, mira, no fue nada acá en la obra, yo acá no me he caído, yo fue en mi casa, se me rompió el menisco, bla, bla, listo, patitos y flautas. Por alguna razón, la obra ya está terminando, se le pasa la carta a esta persona y esta persona empresa un proceso jurídico contra la empresa diciendo que ya está en un proceso clínico de unas cirugías y unos procesos derivados de un evento en la obra. O sea, que ella sí se cayó en la obra, ¿ok? Y que ella no reportó porque no le dio importancia, pero que ella sí tuvo como un resbalón, ni siquiera fue una caída, ella menciona que fue un resbalón y que eso fue derivado de la obra como tal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer el reporte extemporáneo, demostrar que ella no nos había informado, no hay ningún correo ni ninguna trazabilidad, simplemente lo informó posterior a la carta de determinación de este tema y el proceso sigue su debido curso como tal. Obviamente son reservas que no podemos comentar, obviamente, porque son parte de la reserva privada de los procesos, pero lo que trato de decirles es, hay el elemento probatorio. Si hay un elemento probatorio donde el trabajador sí le dijo a usted y usted no reportó, es un agravante y tiene proceso sancionatorio. Pero si usted tiene cómo demostrar que el trabajador no le informó como tal o no hay evidencia de haberlo informado, pues obviamente sería un atenuante dentro del proceso. Pero todo acto tiene una consecuencia y eso dependerá del funcionario del ministerio que haga la vigilancia y control en este ejercicio que estamos analizando como tal. Por acá, Andrea Cárdenas, días hábiles es de lunes a viernes, desde el concepto, digamos, como legal, sí, hay gente que trabaja los sábados como tal, por horarios para cumplir las 40 y tantas horas que tienen que cumplir en la semana, pero se considerarían días hábiles de lunes a viernes, sí señora. Por acá me dice Giselle Armando Amaranto, buenos días. Y si el accidente ocurre un domingo y el lunes es festivo, claro, la norma habla de 2 días como tal y tú tienes que, digamos, validar que son días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento, porque pues efectivamente un lunes festivo no trabajarían en la empresa para hacer el reporte, etcétera. Eso sería una justificación del escenario, ¿ok? Uy, por acá hay un comentario largo, vamos a leerlo rapidito. Fernando, doctora, cuando las causas del fallecimiento de la persona no las puede definir si por causa o con ocasión del suceso repentino, ejemplo, la infección de una bacteria al personal de la salud y no se logra determinar en los 15 días de la investigación, se debe reportar al ministerio. ¿Qué es importante, Fernando? Independientemente que se determinen las causas, porque todo ese escenario que está en un trasfondo, como tú lo mencionas, tú debes cumplir con la investigación en los días en que te corresponda. Eso no significa que se cierre el proceso. El proceso sigue. Entonces, luego se vuelven elementos probatorios, complementa el informe, etcétera, pero hay que cumplir con los tiempos, con la investigación, con las causas y análisis que tú lleves hasta el momento y las evidencias y lo demostrable que lleves hasta el momento. Tú no puedes decir, no, es que yo reporté al mes porque era que estaba esperando el concepto médico de la cita que le dieron en la EPS a la señora y pitos y flautas en la ARL, no. Tú reportas con lo que tengas en el momento de lo que te pida la normatividad como tal, ¿ok? Somos 614, 617 asistentes. Me encanta esta participación. Vamos a mirar. Gisela, en un accidente de trabajo, si el accidentado es el representante legal, entonces, ¿quién firmaría en este caso? Pues la norma habla de que el representante legal debe firmar el accidente de trabajo. Supongamos que el representante legal fallece y no puede firmar su propia investigación, pues ahí tienes una condición de haber una junta de socios o un representante legal suplente que pueda hacer la firma. Pero digamos que vamos a poner un ejemplo, una empresa, una MIPYME donde la representante legal es la misma SST y la misma que ejecuta el trabajo, porque eso pasa, pues de alguna manera tú debes demostrar que tienes un equipo investigador y que pues tú no puedes firmar tu propio accidente porque pues falleces o algún tema, pues debe haber alguna persona que firme, que funja con esas funciones para dar cumplimiento como tal. Milena Montenegro, ¿solo se reportan las investigaciones de los accidentes graves? Ojo, buena pregunta.
La norma lo que me dice a mí es que yo debo remitir la investigación a la ARL en este caso. Significa que a mí no me dice si son accidentes graves o fatales. No, dice que yo debo reportar, investigar todos los incidentes y accidentes. ¿Eso qué significaría? Que yo por el debido proceso de mi sistema de gestión reporto todo lo que, investigo todo lo que reporte dentro del escenario como tal. Ya la investigación la analizará la ARL y me dirá, oiga, eso fue un incidente, archivado el proceso y aquí pare de contar, ¿ok? Bueno, aquí hay una serie de resoluciones y normas que no vamos a alcanzar a ver por tiempo, obviamente, porque me parece muy interesante ver sus preguntas, pero les queda en el marco legal en cuanto a las obligaciones, en el marco teórico en cuanto a las obligaciones como tal. Y para poder cerrar este punto, en cuanto a lo que dice el decreto 1072 y la 0312, están asociados ¿a qué? A que ellos validan como decreto y como resolución que tú cuentes con la investigación de los accidentes de trabajo, que tengas los indicadores que corresponde, que audites esas investigaciones y que la revisión de la alta gerencia tenga incluida la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. No significa que lo reglamente, insisto, el decreto 1072 y la resolución 0312, como lo estamos viendo acá, verifican que tú tengas la investigación y en el caso de la 1072 que cumplas con la investigación, en la 0312 te dan una ponderación por esas investigaciones y por esos reportes que tú tengas como tal. Pero lo que reglamenta el escenario es la resolución 1401. Finalmente, muchas preguntas que nos hacen es, Erika, ¿y cuánto debo yo guardar la documentación en el caso de la investigación del accidente de trabajo? Ok. El decreto 1072 del 2015, en el artículo 224613, habla de la conservación de documentos y dice que el empleador debe conservar los documentos, registros que soporten el sistema de gestión de manera controlada, ya sea digital, físico, etcétera, pero debe garantizar la preservación de la información. Y habla de unos puntos de cuáles serían los documentos que debemos tener como tal. Ahora, habla de 20 años este artículo, pero no para todos los documentos. Habla, por ejemplo, las vigilancias epidemiológicas, las entregas de dotación IPP como tal, pero no dice que yo deba guardar durante 20 años la investigación de los accidentes de trabajo, que es en lo que nos estamos enfocando hoy. ¿Cuál es mi recomendación? Dice la norma, el empleador debe conservar los registros y documentos que soportan el sistema de gestión. Una investigación de accidente de trabajo es un soporte del sistema de gestión. Por lo tanto, mi recomendación es que esta información de la investigación de accidentes de trabajo también se custodien durante 20 años. Insisto, la norma no te obliga a la investigación guardarla durante 20 años. Es una recomendación que yo les hago por lo que esto tiene tantos procesos legales, tanto tema, y uno no sabe qué pueda pasar a futuro. Entonces, en ese orden de ideas, es la recomendación que hacemos el día de hoy. Voy a leer la última pregunta porque ya nos cogió el tiempo para él, pero recuerden que yo estoy pendiente de sus preguntas y las tengo en cuenta para el desarrollo de las conferencias siguientes. Vamos a mirar acá. Luis Butrago, aparte de ser profesional con licencia, ¿existe alguna reglamentación que me ayude a establecer la competencia del personal que realiza la investigación del accidente de trabajo? Claro, hay unas conferencias del año pasado que nosotros dictamos en relación al perfil que se requiere para todo este tema de seguridad y salud en el trabajo. Hay una normatividad que está asociada. La puedes consultar en Posipedia en cuanto a perfiles de seguridad y salud en el trabajo, porque yo la dicté el año pasado con sistemas de gestión y ahí te da el estatuto que puede hacer cada uno, técnico, tecnólogo, especialista, el médico, el ingeniero, y ahí puedes tener en cuenta. Pero para cerrar este punto y darles claridad, en el caso de la investigación de un accidente de trabajo grave o fatal, debe ser firmada por un profesional con licencia. No dice qué profesión, no dice médico, ingeniero, abogado, no, dice profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo para que lo tengan en el radar, ¿ok? Luis Eduardo, si mi jefe me pide el favor para hacer una diligencia personal fuera de mi sitio de trabajo, en horario laboral, si me ocurre o me llega a ocurrir algo en este trayecto, ¿sería considerado como accidente de trabajo? Luis Eduardo, les repito lo que les mencionaba ahorita. Hay que cumplir el escenario completo bajo órdenes del empleador, en horario laboral, fuera de la empresa, bueno, todo lo que les mencionaba al principio. En este caso, como tú me lo planteas, si tu jefe te pide un favor personal, es una gestión personal, no es para el lucro de la empresa, ni es para el objeto de la empresa, bajo la condición que se presenta, no sería accidente de trabajo.
¿ok? Sería una responsabilidad de tu jefe contigo como responsabilidad civil por él como persona haber mandado a otra persona a hacer una vuelta personal. Pero, esto tiene una connotación jurídica que lo podemos analizar con el doctor Palomino, porque pueden haber cosas de fondo, donde la ARL puede decir, no era un accidente de trabajo, no voy a responder por ese escenario, pero en la investigación resulta que la vuelta personal al final sí resultaba que era para la empresa y da una vuelta jurídica en 3, 5 años, no sé qué, y resulta que sí era accidente de trabajo. Entonces, esto tiene mucha tela por cortar y les digo que lo mejor que podemos hacer, les voy a invitar al doctor Palomino para responder esas 4 preguntas que me han hecho con respecto a esto para entrar a fondo con el escenario. De verdad, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Me encantaría contestar todas sus preguntas, pero bueno, por tiempo, saben que en una hora que tenemos, pues es muy poco tiempo, pero los tendré en cuenta para las próximas conferencias incluirlas y me comprometo a invitar al doctor Palomino. Aquí le hago la invitación pública al doctor Palomino para que en una próxima conferencia que tengamos de investigación de accidentes de trabajo nos acompañe y podamos resolver estas inquietudes que ustedes nos están dejando desde el punto de vista jurídico, que es mejor que los abordemos desde esa percepción legal que tenga un abogado. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Listo, sí señora. Entonces iniciamos con nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta. La norma que reglamenta la investigación de accidentes de trabajo en Colombia es A. Resolución 1401 del 2007. B. Decreto 1072 del 2015. C. Ley 9 de 1979. 15 segundos a nuestros asistentes para conocer los resultados de esta primera pregunta. Verónica Borges, muchas gracias por tu mensaje, muy bonito y me encanta que te gusten las conferencias. Son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Resolución 1401 del 2007, 88%. B. Decreto 1072 del 2015, 11%. C. Ley 9 de 1979, 1%. Ingeniera, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, muy bien, subimos del 66% al 88%. La respuesta correcta es A, resolución 1401. Para los que quedaron ahí con la duda del decreto 1072, que es el 11%, no se preocupen que seguiremos trabajando para poderles dar mucha más amplitud a estas dudas, pero la resolución que reglamenta la investigación de accidentes de trabajo es la resolución 1401. Listo, ingeniera, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Según la resolución 1401 del 2007, se deben investigar todos los A. Incidentes y accidentes. B. Accidentes graves. C. Accidentes fatales. 15 segundos para conocer los resultados de esta segunda pregunta. Walter, muchas gracias por tu comentario. También me encanta que nos acompañes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Incidentes y accidentes, 95%. B. Accidentes graves, 4%. C. Accidentes fatales, 1%. Ingeniera, esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, aquí bajamos del 99% al 95%. La respuesta correcta es A, incidentes y accidentes como tal. De pronto hay alguna duda, pero bueno, estamos por encima del 90%. Eso significa que las personas tienen muy claro el escenario y hay que investigar efectivamente todos los incidentes y todos los accidentes dentro del debido proceso del marco de la resolución 1401. Eso, ingeniera, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La firma de la investigación de accidente de trabajo debe ser por un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo cuando se presente. A. Incidentes y accidentes leves. B. Accidentes graves y fatales. C. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para conocer los resultados de esta última pregunta. Verónica me pregunta, ¿tienen fecha para la segunda sesión? Verónica, nosotros nos vamos a ver nuevamente el 18 y el 25 de marzo con conferencias similares en otras comunidades. Estar muy pendiente de los canales de comunicación de Positiva, donde te dan las fechas y los temas que vamos a tener, pero muy seguramente en la segunda sesión que tenemos de accidente de trabajo resolvemos los puntos jurídicos y vamos a resolver el tema de por causa o con ocasión con un ejemplo muy práctico para que ustedes estén muy pendientes y se conecten con nosotros. Muchas gracias, ingeniera. Estos son los resultados. A. Incidentes y accidentes leves, 7%. B. Accidentes graves y fatales, 87%. C. Ninguna de las anteriores, 6%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniera? Muy bien, del 72% subimos al 87%. Efectivamente, la investigación de accidentes graves y fatales debe ser firmada por un profesional con licencia. Me hacía una pregunta alguien acá. Oye, yo soy profesional, pero mi licencia es de tecnólogo. Ojo,
habla de profesional con licencia. Eso significa que si tu licencia es de tecnólogo y eres profesional, ahí no estaría como en línea con lo que dice la resolución, la normatividad en cuanto a los perfiles. Entonces, profesional, ingeniero químico, médico, abogado, profesional en seguridad en el trabajo con licencia en seguridad en el trabajo. Entonces, para que lo tengan en el radar. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima ocasión. Tenemos conferencia el martes y el 18 y el martes 25 con otras temáticas súper interesantes. Nos vemos. Muchas gracias a todos por haber participado el día de hoy. Que tengan bonita semana. Ingeniera Erika, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. Recuerden que Positiva Educa realiza acciones educativas virtuales de 1 hora de martes a viernes. Estos no tienen costo y son certificados para afiliados, así que no dejes pasar la oportunidad de aprender con nosotros. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles. Después de concluir la acción educativa, podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos esta acción educativa dejándonos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Siempre será un honor estar en estos espacios que como técnicos siempre nos enriquecen. Muchas de las charlas han sido supremamente fructíferas y nos traen conceptos nuevos y nos da un enfoque diferente de la seguridad y salud en el trabajo. Este espacio me ha ayudado a reconocer algunas falencias en temas de equidad de género que tenemos a nivel institucional y gracias a la ponencia puedo llevarme toda esta actualización jurídica y poder empezar a hacer programas dentro de nuestra institución. Al trabajador no solo evitar el accidente de trabajo en la enfermedad laboral, sino mejorar la calidad de vida, y al empresario mostrarle que la inversión en la prevención es rentable para la empresa. La compañía ha venido un camino de innovación en todo el tema tecnológico. Hoy estamos muy atentos y muy de la mano de las nuevas tecnologías, en todo el tema de realidad virtual, en todo lo que es el tema de inteligencia artificial. Las conferencias todas son supremamente importantes, tienen actualidad normativa, tienen el tema de la alegría, de la felicidad, del comportamiento humano. Es indudable que aporta mucho al comportamiento que debemos asumir como organización, como personas, como trabajadores. Queremos agradecer a la Universidad de Antioquia, a la Sociedad Colombiana en Medicina del Trabajo, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiente, a todas esas instituciones que han venido, que se han convocado y que han dado todo ese soporte institucional para el éxito de este evento Antioquia Más Positiva. Colombia, potencia de la vida.